vivir en el Espíritu. Y entramos a Romanos capítulo 7. Si no vamos a entrar a este capítulo sin aclarar, hacer énfasis en que capítulos 6, 7 y 8 son seguidos. Realmente uno debería leerlos todos derecho, porque si lo lee por pedacitos se puede malinterpretar. Y hay personas que han sacado este texto que vamos a ver del contexto, es decir, de los capítulos 6, 7 y 8, y lo han usado como pretexto para hacer sus cositas. Y decir, si ve que uno sí puede, dice, no, 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 no. No se le olvide que esto viene desde capítulo 6. Y en capítulo 6 versículos 1 en adelante decía, y entonces, ¿qué dijimos? Como tenemos la gracia de Jesús en nuestra vida, ¿podemos seguir pecando? Por supuesto que no. Hemos muerto al pecado y ahora vivimos en Cristo. Juntamente con Él morimos, ¿qué? Todos los días crucificamos el pecado y juntamente con Él vivimos una vida nueva, una vida eterna, un camino nuevo. No se les olvide que usted todo el tiempo es eso. Usted está muerto al pecado y vivo para Cristo. Muerto al pecado y vivo para Cristo. Nunca se salga de ese contexto, porque es que en este, entonces cogen y lo sacan y muchos le dan otra interpretación que uno dice, ¿en serio? Claro, porque cogen solo estos primeros versículos y se les olvida de dónde viene. Viene desde el capítulo 6 y va hasta el 8. Por eso es necesario recordarlo. Mire, vamos a hacerle primero una pequeña mirada así como suelen hacer muchos expositores y hasta muchos predicadores, incluyendo pastores, que sacan esto fuera del contexto. Y mire, voy a leerlo así como muchas veces lo dicen, ¿no? Dicen, bueno, ahí dice Romanos 7, versículos 1 al 3. Vamos a leer ahí. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, saben la ley, ¿no? Al Antiguo Testamento, no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva. Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él está vivo. Pero si el marido se muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Verso 3. Así que mientras su marido viva con ella, cometería adulterio si se casara o viviera con otro hombre. Pero si el esposo se muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Y cogen estos, y si usted lo deja así nomás, dice si ve que sí. O sea que la señora apenas queda viuda, puede hacer y deshacer, puede hacer melcochas y panochas. Y entonces démonos libertad, libertinaje. Y si estando casada miraba al vecino, al arrocito en bajo, al tinieblo, pero por la ley que no le permitía cometer adulterio, se abstenía. Entonces ahora que quedó viuda, pues ya no hay de qué abstenerse. Hágale, según le dieran esa interpretación. Y muchos dicen eso. Y eso no es lo que está diciendo. Lo quieren sacar fuera del contexto. Si lo deja así nomás, claro, pero es que esto no es así nomás, esto viene desde el capítulo 6 y decía el 6 y venía o sea que realmente el problema no es de la señora, ni de que quede viuda. Dicho de otra forma, y Pablo lo va a explicar más detallado, por eso es que esto hay que verlo con calma. Veamos aquí, mis hermanos. Pregunta.
porque aquí está hablando es de la ley, no de la señora, no de su estado civil, está hablando es de la ley. Aquí lo que está diciendo es que si ella queda viuda, ¿deja de existir la ley o la ley sigue siendo la misma? ¿La ley cambia? Ayúdenme. ¿La ley No cambia? cambia. No cambia, No, no ¿cierto? cambia, sigue Ahí siendo está igual. escrito en un código, está escrito. En el colombiano se llama Código Civil. El Código Civil habla de esto, y habla del adulterio, y habla del matrimonio, y habla del divorcio, eso habla el Código Civil colombiano. Y el hecho de que alguien quede viudo o viuda, el código sigue existiendo o no. O es Ah, que bueno, porque ese quedó no viuda cambió cambia. el código. Sí, No, la No, ley no sigue, sigue. cambia. sigue Ah, siendo. bueno, pues esto lo que está hablando es que Sí, la ley sigue. Aquí no cogen y le dan esta interpretación y se ponen, no es del lado de la ley, sino del lado de la señora. Ay, vio que quedó viuda y sí puede hacer lo que quiera. Vean, ahí dice. No, 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 no. Ahí lo que está diciendo es que la ley sigue. No importa si la señora sigue casada o sigue viuda, la ley sigue. Y la ley fue hecha para mostrar el pecado, mostrarlo. El problema es que la ley muchas veces es utilizada en un sentido equivocado e incita al pecado, como en este caso. Entonces, como ya quedé viuda, ay rico, a tener relaciones sexuales, ya no tengo marido a quien responderle. Entonces yo puedo ir a estar, ya estando viuda, puedo estar con cualquiera, porque ya no estoy faltándole a la ley. Bueno, puede que a la ley civil no, pero a la de Dios sí, porque no se trata de poder tener libertad para tener relaciones sexuales a lo loco. ¿Quién dijo eso? La ley sigue estando, para Dios sigue estando. Es decir, entonces usted volvería a la fornicación. Ay, no, pero yo ya me casé, porque la fornicación es tener relaciones antes de casarse, pero es que en este caso fue casada y quedó viuda. Entonces ya ahí se le puede dar otra interpretación. No, esa es la interpretación que usted le quiere dar. Y quiere ponerse del lado de la persona. Esto no se trata de estar del lado de la persona. Esto se trata de entender la ley. La ley muestra el pecado, pero tiene ese problema que muchas veces cuando se coloca ahí incita al pecado. Parece que al ser humano eso lo excitara. ¿Sí o no? De hecho, mucha gente dice, uy, es que tener una aventura es algo genial porque eso de que uno ande como con un arrocito en bajo, algo escondido, ese algo escondido, no sé, tiene un saborcito rico, aventurero, que no, ay, eso es, no sé, y lo incita. Entonces muchas veces la ley parece que al ser humano lo incitara a violarla. De hecho, en Colombia, y yo diría que en Latinoamérica, pero especialmente en Colombia, hay un dicho, ¿sí o no? Echa la ley. Sí, alguien que me ayude. Echa la trampa. Ah, bueno, eso es de lo que estamos hablando. Ah, no, echa la ley, echa la trampa. No, pues qué belleza. Entonces la ley está es para incitarlo a hacer la trampa de eso. Y no, esto no lo está justificando. La ley es la ley. Y la ley de Dios no era mala. Lo que pasa es que a mucha gente, como en este ejemplo que está colocando Pablo, los incitaba a eso. Y muchas veces lo espiritualizaban y decía, si ve que se justifica, ahí dice, mire, se murió el marido mientras estaba vivo, sí le aplicaba, pero como ya no está vivo, entonces ella sí ya puede hacer lo que quiera, queda libre de esa ley. Y entonces ya no comete adulterio, no, no comete adulterio, pero eso no es el significado que Dios le quiere dar. Entonces que a fornicar se dijo, pues, eso no es lo que están. Entonces dice, por lo tanto, mis amados hermanos, verso 4, la cuestión es la siguiente. Tú y yo
Y ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. ¿A qué? ¿A qué morimos? ¿A la ley o al pecado? Pecado. Al pecado. ¿A qué morimos? Al Al pecado. pecado, Pecado. Al ¿cierto? pecado. Porque la ley sigue estando. Usted lo que muere es al pecado, que es lo que la gente no entiende. No, usted no muere a la ley, muere es al pecado. Y ahora está unido, y ese ahora están unidos juntamente con Cristo, juntamente sido crucificado. ¿A qué? Al pecado. Pero ahora no vivo yo, juntamente vivo con quién, con Cristo. Con Cristo. Ah, bueno, entonces con Cristo usted crucifica, muere al pecado, ahí está, al poder que le incitaba el pecado, conociéndolo ahí. Pero ahora estamos unidos y ahora están unidos, juntamente, juntamente, a aquel que fue levantado de los muertos para que tenga una vida nueva. ¿Usted sigue qué? Lo mismo. Ahí dice, muerto al pecado, vivo para Cristo. Muerto al pecado, vivo para Cristo. No le demos otra interpretación equivocada a esto. Porque si usted lo dejara en los 3 versículos, muchos se agarran de ahí. Y mire que la palabra cuidado, eso no dice la palabra. Desde capítulo 6 hasta el 8 no dice eso. Es el problema de coger versículos sueltos. Y este es un gran ejemplo. Mire, sigamos leyendo el 4. Como usted está unido a Cristo, muerto al pecado y vivo para Él, da como resultado, sigue diciendo ahí, ¿no? Da como resultado el morir al pecado y vivir para Cristo, da como resultado producir una cosecha de buenas acciones para Dios. A eso se le llama una vida recta. Él sigue hablando de lo mismo. Cuando usted entiende eso, va a producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Llevar una vida recta. Porque, verso 5, porque cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, esa naturaleza que me incita al pecado, a mantener esas aventuras, a tener eso malo en mi corazón, esa naturaleza pecaminosa que traía uno desde Adán. Mire, ahí dice, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Ese es el famoso frase, echa la ley, echa la trampa, y nos llevaba a esas acciones pecaminosas, la trampa, cosecha de malas acciones. Verso 6. Pero, como pastor, pero ahora fuimos liberados de la ley. Ya no es la ley la que nos gobierna unas palabras secas y frías, sino es una persona. Y yo no le rindo cuentas a una ley, a un código civil. Yo le rindo cuentas a Jesús, a una persona. ¿Por qué? Porque vive en mí. Y al vivir en mí, ahí dice, fuimos liberados de esa ley así fría, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios. Morimos a ellas, crucificamos el pecado. Ahora podemos servir a Dios, vivimos juntamente con Cristo. No según el antiguo modo, no mediante unas letras escritas, unas imposiciones, un legalismo. No, no es cuestión de legalismo. Que consistía ese legalismo, ahí dice, consistía en obedecer la letra de la ley. No se trata de la simple letra y de obedecerla porque toca. No, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu, sino porque usted ahora vive es a través de lo que le regaló Jesús, el Espíritu Santo que está en usted. Entonces en usted ya no es grabarse en su cabeza un montón de leyes y de códigos y civiles y de administrativos y de todo eso en su cabeza.
No, no se trata de tener un montón de cosas en su cabeza y aprendérselas de memoria. Se trata es de vivir en el Espíritu Santo que está dentro de usted, que lo guía, que lo orienta, que es su maestro, que le enseña, que se lo regaló Jesús. No se trata de obedecer una letra por sí, sino mediante uno nuevo. Es una persona que está dentro de usted y se llama el Espíritu Santo. Y que quien se lo regaló y se lo selló con precio de sangre, ¿quién fue? ¿Quién? Jesús. Cristo, Jesús. Cristo. Ah, bueno. Entonces usted no vive por una letra, ahí dice. Usted vive es por una persona, Jesucristo. Y mete su manita en su hueco y camina con él y sale con él y trabaja con él y viene y vive en el Espíritu. Y aquí Pablo está empezando a encaminarnos allá. ¿Cómo matar eso viejo? ¿Cómo ver que no es simplemente un legalismo, sino es una persona? Y lo bonito que es vivir en esa persona, escuchando sus consejos y su dirección y poniéndolos en práctica. Qué hermoso, Señor. Qué bello vivir en el Espíritu. Gracias, Rey, por esta hermosa explicación. Y ahí nos estamos adentrando. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.